clase. Bien, comparto la pantalla. ¿Alguien le ha surgido alguna duda de lo que ha visto respecto de las medidas de posición, de dispersión o de forma? Un segundo. Alan, ¿qué tal? Buenos días. Ah, muy bien, Juan José. Perfecto. Ok, voy a subir el volumen, aunque lo tengo, espérate que lo tengo bastante alto, pero lo subimos igual. Lo tengo en 81. Lo pongo un poquito más alto. Bueno, entonces, habíamos visto nosotros nuestras medidas del centro el día pasado, ¿cierto? Repasamos media, mediana y moda. Hicimos un ejercicio, un ejemplo, ¿cierto?, en el que pudieron ver cómo sacar la información teniendo la media y la mediana. Estos son algunos de los superdibujos. Aquí estamos entonces. Ya vimos medidas del centro, vamos con las medidas de posición. Supone que ustedes tenían que ver y ahora damos un pequeño repaso y hacemos algunos ejercicios. Entonces, las medidas de posición, ¿cierto?, eran indicadores siempre porcentuales que nos permiten indagar sobre una posición que no era el centro, ¿verdad? Entonces, para eso habían varios tipos de medidas de posición, depende del nivel de detalle con el que queramos descubrir, ¿verdad?, el comportamiento. Entonces, inicialmente, y suele ser el que más se utiliza, tenemos los cuartiles. Michael, ¿qué tal? Buenos días. Los cuartiles se dividen en 4 partes iguales, ¿cierto? Cada una con un 25%, por lo tanto, cuando nosotros hablamos del cuartil 1, observamos cómo se comporta el 25% de los valores más bajos, o si observamos el cuartil 3, vemos el 25% de los valores más altos. ¿Se fijan? Entonces, nos permite visualizar cómo se están comportando aquellos grupos de valores. Luego también tenemos la posibilidad de evaluar los quintiles, que los conocemos mucho por toda la temática social, ¿cierto?, que se ha ido presentando en estos tiempos con la gratuidad. Los quintiles dividían la distribución, Bárbara, ¿qué tal? Buenos días, en 5 partes iguales, por lo tanto son 4 quintiles y cada uno, ¿cierto?, reparte el 20% de los datos. Eso significa que cuando hablábamos de los 3 quintiles, con los primeros 3 quintiles agrupamos al 60% de los datos, ¿cierto? Por eso se decía que llegaba la gratuidad al tercer quintil, porque en el fondo cubría al 60% de los estudiantes con determinadas características. Luego también tenemos los deciles, que dividen la distribución en 10 partes iguales, ¿cierto? Por lo tanto son 9 deciles, ¿qué tal, Macarena? Y cada parte corresponde a un 10%. Por lo tanto, si queremos un nivel de desagregación todavía mayor, podemos indagar sobre el decil 1, que nos permite ver dónde está el 10% más bajo, o el decil 9, que nos permite ver dónde está el 10% más alto. ¿De acuerdo? Y por último tenemos los percentiles. Tenemos los percentiles, ¿cierto?, que son indicadores que van de 1 en 1%, y por lo tanto ya es el nivel
máximo de desagregación. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos el percentil 20, tenemos acumulado el 20% de los datos, que en el fondo son el 20% más bajo, y que coincide con el decil 2 y que coincide con el quintil 1. ¿Se fijan? Si seguimos adelante, el percentil 25 debe coincidir con el cuartil 2. Aquí, con el cuartil 2. ¿Se fijan? Entonces, debería quedarnos claro que si queremos encontrar cuartiles, quintiles, deciles, nos bastaría, perdón, ay, ataque de estornudo, nos permitiría encontrar cualquiera de ellos a través de los percentiles. Por eso vamos a aprender a calcular percentiles y con ello tendremos la posibilidad de encontrar cuartiles, quintiles, deciles, como decía. Lo otro que también ocurre es que los distintos software que usamos, todos dan percentiles. Entonces puede surgir la pregunta, bueno, pero ¿por qué no dan los cuartiles o los deciles? Porque como ya se sabe, todos ellos están incorporados dentro de los percentiles, simplemente se piden percentiles. De manera que si uno quiere los cuartiles, pedirá percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Si uno quisiera los quintiles, pues pedirá percentil 20, percentil 40, percentil 60, percentil 80. ¿De acuerdo? Bien, de esa manera entonces nos damos cuenta que solo vamos a buscar percentiles. Ahora bien, ¿cómo calculamos los percentiles? Bueno, dependerá de las variables como estén estructuradas, ¿no? Como estén presentadas. Si están presentadas en clases, es decir, en tablas de frecuencia, dependerá de si son discretas o continuas, ¿cierto? Si son discretas, directamente de la categoría que acumula el porcentaje que estamos buscando, y si son continuas, usaremos la fórmula que está destinada para ello. De acuerdo. Veamos entonces el ejemplo 17, que es un caso discreto, ¿cierto? Que correspondía a nuestro ejemplo 2, el número de licencias médicas presentadas. Entonces, recuerden que este es un repaso. Esto se supone que ya lo vieron y tenían el documento también para poder ir haciendo. Entonces, como la variable era discreta, ¿cierto? Para encontrar, Damaris, ¿qué tal? Buenos días. El cuartil 3 que nos pedían, que corresponde al percentil 75, buscábamos en la frecuencia acumulada el primer valor que contenga el 75%, que en este caso sería la categoría 3, por lo tanto, el cuartil 3 es 2. ¿Cómo interpretamos este resultado? Siempre debemos contextualizarlo, es decir, poner el rango de variación en el que se mueve la variable, como para tener una idea, ¿cierto?, de cómo sería el comportamiento de la distribución que estamos estudiando. Entonces, si nosotros en el rango de variación de la variable, que va de 0 a 5, posicionamos el cuartil 3, ¿cierto?, que en este caso es justo 2, tendríamos que el 75%, ¿cierto?, de los días se han presentado menos de 2 licencias, ¿cierto? Y en el 25% restante de días se han presentado más de 2 licencias médicas con un tope de 5. ¿Se fijan? Entonces, solo posicionar el percentil ya nos deja ver la forma distribucional que tiene la variable. Claramente, si aquí tengo agrupado al 75% y aquí tengo al 25%, el desequilibrio es brutal, ¿cierto? Eso queda claro entonces que la distribución es asimétrica y luego ya indicaremos qué tipo de asimetría, etcétera, ¿no? Pero de momento ya se observa que no hay simetría y que hay una mayor concentración en las cantidades de licencias más bajas. Eso significa que la mayoría de los días, ¿cierto?, la mayor concentración de días, hay menos licencias médicas.
acuerdo? Y son muy pocos los días, por eso la gran dispersión en que hay muchas licencias médicas, ¿no? Entonces, con esto queda claro que nos basta tener un indicador numérico como para poder reproducir, ¿cierto? Para poder extraer la información y reproducir la distribución de la variable que estamos estudiando. Veamos el ejemplo 18 que hablaba del caso continuo, ¿cierto? Aquí teníamos el tiempo que tardan los teleoperadores en cerrar una venta. Me olvidaba, el ejemplo 17 luego nos pedía el percentil 20 o el decil 2, que estaba en la primera categoría y que era 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ahora Ángela te contesta. Entonces, 0 sería el percentil 20, por lo tanto, hasta 0 se concentra el 20% de los días y sobre 0 está el 80% de los días. Es percentil 75, Ángela, por lo que acabamos de comentar. Porque te pide el cuartil 3 y el cuartil 3, como van los cuartiles de 25 en 25, el cuartil 3 acumula el 75% de los datos por debajo de él y el 25% por encima. Entonces, cuando nos piden el cuartil 3, corresponderá al 75%. Porque los cuartiles se acumulan siempre hacia abajo, digamos, hacia la izquierda. ¿Sí? Bien, vamos entonces al continuo que comentábamos recién. Entonces era el tiempo que tardaban, ¿cierto?, en realizar la venta los teleoperadores. Nos piden cuartil 1, que corresponde, ¿cierto?, a el percentil 25, porque los cuartiles acumulan de 25 en 25. Entonces, si es el percentil 25, buscaremos aquella categoría que concentra hasta el 25%. Entonces, claramente, si ustedes van a la frecuencia acumulada, verán que el percentil 25 se encuentra, está mucho corresponderá a la primera categoría y toda la información será referida a esa categoría. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula simplemente aplica a la categoría, ¿cierto?, que estamos, en la que hemos ubicado al percentil 25. Entonces, límite inferior del intervalo, 51, ¿cierto? N20, P es el orden del percentil, N-1 corresponde a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que como no hay intervalo, pues la acumulación es 0, y dividido por su frecuencia absoluta, que era 5. Operamos, entonces 57 segundos sería el percentil 25. Te tiene que, porque el concepto del percentil es aquel valor que acumula hasta el 25%, porque queda por debajo el 25%. Volvamos otra vez. El percentil 25 o cuartil 1 deja por debajo al 25% y por encima al 75%. Entonces, si queda por debajo el 25%, lo que tendrás que buscar es en la frecuencia relativa, porque estamos hablando de porcentajes, aquel valor que concentra primero al 25%, que como te das cuenta responde a la primera categoría, que acumula hasta el 25%, por lo tanto el percentil 25 está en esta categoría. Y lo que hacemos es sacarlo con la fórmula. Bien. Entonces, el resultado, 57 segundos. ¿Qué significa esto? Significa, tenemos que contextualizarlo, recuerden. Sí. Tengo los dos juntos. Calculemos el percentil 80, ¿cierto? Que la única diferencia es que ahora P vale 80, que es el orden del percentil,
La frecuencia acumulada obviamente cambia porque el percentil 80 está en la tercera categoría. Buscamos aquella categoría que contenga primero al 80%, que es la tercera categoría. Por lo tanto, la frecuencia absoluta anterior sería 14 y su frecuencia absoluta sería 3. ¿Sí? Entonces, por eso restamos 14 luego y dividimos 3. Entonces, para poder analizar esto, necesitamos primero el rango de variación, ¿cierto? Contextualizar la información, el rango de variación de la variable y luego posicionamos los percentiles. Entonces, Constanza, ¿qué tal? Buenos días. En este caso el percentil 25 lo tenemos justo en 57 y el percentil 80 lo tenemos aquí en 67. Entonces, ¿qué significado tiene esto? En el caso del percentil 80, fíjense, tenemos por debajo de él al 80% de los datos y por encima al 20%, es decir, el 80% de los teleoperadores tarda menos de 67 segundos en cerrar la venta y solamente un 20% tarda más de 67 segundos con un tope de 81. A diferencia del percentil 25, ¿cierto? Que era 57. Un segundo. Solo para que se vea más claramente. Entonces aquí tendríamos el percentil 25 y por lo tanto el percentil 75, ¿cierto? Perdón, no el percentil 75, sino que el 75% de los casos quedarían por encima de 57. Entonces, claramente se observa que si aquí tengo al 25%, ¿cierto? Y antes en el percentil 80 aquí tenía al 20%, ¿cierto? Están superpuestos, pero si los quitamos de aquí se van a dar cuenta. Aquí teníamos el 25%, ¿cierto? Y acá tenemos el 20% más alto, el 25% más bajo. Claramente el desequilibrio es enorme. Es decir, en este 25% hay una homogeneidad, en este 20% hay una enorme heterogeneidad y por lo tanto no hay equilibrio, ¿cierto?, entre los extremos del rango de variación de la variable. Entonces eso ya nos deja entrever que la distribución es bastante asimétrica. ¿De acuerdo? Ahora se supone que nosotros ya estamos en condiciones de poder repercutir esto a un gráfico de cajas, porque ya saben posicionar cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, que en el fondo son percentil 25, 50 y 75. ¿De acuerdo? Bien, esas eran las medidas de posición. Veamos ahora rápidamente las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, bueno, antes de ir allí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Gracias. ¿Nada? Perfecto. Entonces vamos a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión eran indicadores, ¿verdad?, que nos permitían indagar respecto del grado de homogeneidad que tenían los datos, ¿cierto? Por eso eran tan importantes. Y vimos de dos tipos, medidas absolutas y medidas relativas. Allí teníamos la varianza, ¿cierto?, y la desviación típica. Ya vieron la forma de cálculo, ¿cierto? Lo importante que es recordar aquella propiedad del promedio o de la media, que dijimos que la diferencia, ¿cierto?, entre cada valor y la media, si lo sumábamos era 0. Por eso ahora debemos elevarla al cuadrado, porque si no se nos haría 0 esa diferencia, ¿no?
y al elevarlo al cuadrado en el fondo esto se transforma en una distancia porque no puede ser negativa y por lo tanto lo que estamos midiendo con una varianza es en el fondo el promedio de las distancias que hay entre cada punto y su medio. Por lo tanto, la primera cosa que debería surgir es, bueno, esto está bien siempre y cuando el promedio sea representativo, es decir, si el promedio es un buen indicador, y eso significa que la distribución debe ser simétrica. Porque recuerden que si la distribución no es simétrica, entonces el indicador del centro más adecuado era la mediana. Y por lo tanto, en ese caso, la media no es un buen indicador del centro y por lo tanto la varianza ni la desviación típica son un buen indicador de la dispersión. Por esa razón es tan importante que en la parte inicial de los análisis uno tenga claro cuál es la forma distribucional. Es decir, ¿estamos enfrente de una distribución simétrica o no? ¿De acuerdo? Está bien, hay matices, es decir, las cosas no son blancas o negras. Aquí es, perdón, simétrico o asimétrico. Muchas veces hay niveles de asimetría que son leves. Entonces, bueno, hay toda una forma de analizar, ¿cierto? Esa estructura distribucional que lo veremos justamente a continuación con las medidas de forma. Bueno, decía entonces, tenemos la varianza que tiene el problema que nos deja la unidad de medida al cuadrado, porque como todo lo eleva al cuadrado, entonces con la desviación típica lo que hacemos es devolver la unidad de medida a la variable original, ¿cierto? Y que podamos interpretarla. Entonces, allí vimos entonces el ejemplo 19, que era la varianza de el número de licencias médicas presentadas. Y aquí pudieron ver la forma de cálculo, ¿verdad? Cada categoría al cuadrado por su frecuencia y ponderado, ponderado por su frecuencia, sumado todo, dividido por el número de casos, menos el promedio al cuadrado. Esta fórmula es la fórmula más simple para poder trabajarla de manera manual. Claramente nosotros al principio lo haremos así. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Después ya usamos simplemente el software y ya no nos preocuparemos de la fórmula, pero al principio es importante que la ejecuten manualmente para que vean cómo funciona y en el fondo lo que hace, ¿sí? Por lo visto, hasta que no lo ejecutas, no te das cuenta, ¿no? de realmente lo que está haciendo la varianza al, al calcular estas distancias, ¿no? Entonces, bueno, en el ejemplo 19 calculábamos la varianza, que obviamente quedaba al cuadrado como 1,97 licencias al cuadrado. Imposible de interpretar, por eso teníamos que extraer la raíz para conseguir la desviación típica. Con eso entonces teníamos una desviación de 1,41 licencias. Es decir, entre 1 y 2 licencias. Recuerden que esta es una variable discreta que en su interpretación, ¿cierto? Es imposible que haya 1,41 licencias o hay una o hay dos, ¿de acuerdo? Pero numéricamente ese es el resultado. Entonces, lo más importante aquí es cómo visualizamos esto, cómo lo interpretamos. Entonces, aquí lo más importante es siempre contextualizar rango de variación de la variable, posicionamos el promedio, ¿cierto? Que ya habíamos visto aquí era 1,4. Por lo tanto, nosotros para poder analizar la dispersión, si es que es una dispersión muy grande o no, nos movemos en torno al promedio con una vez la desviación. Es decir, al promedio le restamos una vez, sumamos una vez la desviación típica y valoramos ese rango de variación. Es un rango de variación muy amplio, entonces la dispersión es muy grande. Si el rango de variación es pequeño, entonces la dispersión será pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, recuerden que esta distribución del número de licencias era una distribución asimétrica, por lo tanto, técnicamente el resultado no va a ser muy
muy fiable porque la distribución no era simétrica y por lo tanto la media no era un buen indicador y luego entonces la varianza tampoco lo será. Nos sirve sí para ejemplificar, nos sirve para que vean la parte de la formulación, pero en general, si esto fuera real, utilizaríamos otras herramientas para analizar la dispersión. Ahora vamos a ello, Ángela. Cuando veamos el coeficiente de variación, tenemos un caso también continuo donde la fórmula opera exactamente de la misma manera, ¿cierto? En este caso era el tiempo que tardaban en realizar, en cerrar la venta. Después del cálculo teníamos que la desviación nos daba 7,65 segundos y lo mismo, posicionamos el rango de variación de la variable, posicionamos el medio, 62,1, ¿cierto? Que ya le habíamos calculado previamente. Y ahora entonces saltamos de la media menos una vez la desviación, la media más una vez la desviación. Y con ello entonces decimos, bueno, este rango de variación que se genera en torno al promedio es muy grande. Aparentemente sí, pero nuevamente valga el comentario, recuerden que la distribución no era simétrica, por lo tanto no será muy fiable el análisis de la dispersión que hagamos porque el promedio no era un buen indicador, ¿cierto? Producto de la asimetría y por lo tanto media y desviación tampoco lo serán en ese sentido. Vamos ahora a la medida relativa, que era el coeficiente de variación, que es el que nos va a servir para responder la pregunta de Ángela, ¿cuándo es grande, cuándo es pequeño? Entonces, el coeficiente de variación se calculaba fácilmente, desviación típica dividido por el promedio multiplicado por 100. Entonces, ahora tenemos una medida en porcentaje, que ya no es subjetiva, ¿sí? Porque ahora yo sé que los porcentajes se mueven entre 0 y 100 y por lo tanto sé que si hay un porcentaje 20, 25 es bajo, un 80, un 90, un 70 es alto. Entonces, con el coeficiente de variación, Ángela, tú puedes saber ahora cuándo es pequeño y cuándo es grande. Entonces, un coeficiente de variación se considera todavía una dispersión pequeña cuando es hasta un 25, un 30%, todavía podemos considerar una dispersión baja, ¿sí? o una dispersión adecuada, sin grandes consecuencias. Sobre 25, 30% ya se consideran dispersiones importantes, o por lo menos medias, y luego ya sobre 50, 60 se consideran dispersiones exageradamente grandes. ¿De acuerdo? En este caso, en el ejemplo número 3, nos daba un coeficiente de variación de 12,32, pero, insisto, recuerden que no era representativo producto de la falta de simetría de la distribución. Pero donde quiero ir ahora es 12,3, ¿cierto? El porcentaje que nos daba el coeficiente de variación. Y fíjense cómo visualmente nosotros pensábamos que era muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que hace el coeficiente de variación? Pone en contexto la magnitud. Por eso es tan buen indicador el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Sobre todo al inicio de los análisis, es decir, cuando uno recién comienza en este tipo de cosas, el coeficiente de variación me apoya mucho en saber si esas dispersiones que yo estoy viendo realmente son exageradamente grandes o no. ¿De acuerdo? Porque nosotros lo vemos así enorme, pero cuando lo ponemos en contexto del promedio, entonces ya no es tan grande, ¿no? Entonces, muchas veces el ojo no es capaz de visualizar eso, en cambio la medida numérica sí es capaz de hacer. ¿De acuerdo? Bien, ese es el coeficiente de variación y habíamos dejado allí el ejemplo 22 para que lo pudieran analizar un poco. Se observaba claramente antes de calcular los coeficientes de variación que si queríamos comparar, ¿cierto? Aun cuando ambas tenían las mismas unidades de medida,
a lo mejor se podría tergiversar, ¿no?, la realidad de cada empresa. Entonces, aquí veíamos en la empresa A un gasto promedio más bajo que lo que tenía la empresa B, con una dispersión enorme. Eso significa que hay meses que gastan mucho, hay otros meses que no gastan nada, ¿sí? A diferencia de la empresa B, que gasta un poco más con una dispersión muy pequeña. Es decir, más o menos todos los periodos gasta más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno lo lleva a la magnitud que corresponde, ¿no?, en términos porcentuales, vemos que la empresa A tiene una dispersión de un 30,32% y la empresa B un 8,44%. Entonces, allí tenemos una forma de medir el grado de dispersión, ¿cierto?, que nos indica que, bueno, es enorme la diferencia, ¿no? Tenemos más de un 22, 21, 22% de diferencia en cuanto a la dispersión de gasto, ¿de acuerdo? Y eso es bastante. Entonces, bueno, a tener cuidado. Es muy importante, antes de irnos a las medidas de forma, que consideren lo que estamos conversando. A ver, un segundo, voy a irme a la pizarra para poder explicar más fácilmente con un esquemita la situación. Entonces, lo que digo es que cuando nosotros tenemos una distribución que es simétrica, que ya vimos en las medidas del centro cuando ocurría esto, ¿cierto? Cuando el promedio era igual a la mediana y a la moda, ¿cierto? En esos casos teníamos una distribución simétrica. Entonces, cuando el promedio es buen indicador, en el sentido que representa a la mayoría, porque esta mayoría está centrada y solamente unos poquitos están en los extremos, pero la mayoría está aquí, por lo tanto el promedio les representa, entonces tiene sentido que analicemos la dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando la distribución es simétrica o aproximadamente simétrica, entonces tiene sentido que nosotros calculemos nuestra varianza, ¿cierto? Y nuestra desviación típica. Pero cuando no se presenta esta forma distribucional, ¿cierto? Y lo que tenemos es algo diferente, entonces medias y bien digo, medias, varianzas y desviaciones tampoco terminan siendo una buena alternativa para valorar la dispersión. Entonces, ¿qué haremos en esos casos? Eso es lo que vamos a comentar ahora. Entonces, podía suceder, según lo que nosotros ya vimos, que podíamos tener datos atípicos inferiores, ¿cierto?, que se llevaran el promedio, considerando que el promedio debería estar donde está la mayoría, ¿cierto?, porque aquí se ha quedado, o tal vez un poco más acá, dependiendo de la variable, aquí se habrá quedado la mediana, y si los datos atípicos son inferiores, entonces el promedio se habrá venido por debajo de la mediana. ¿Cómo lo sabemos? Porque recuerden que los datos atípicos que generan la asimetría, ¿cierto? Si son datos atípicos muy graves, entonces se traen el promedio muy lejos y muy por debajo de la mediana. En estos casos, cuando el promedio no es un buen indicador del centro, entonces la mediana debería ser el mejor indicador, porque es más justo, es más representativo. Cuando la mediana es el mejor indicador, entonces para poder analizar la dispersión resulta mucho más eficiente utilizar los cuartiles o en general los percentiles para diagnosticar, digamos, el grado de dispersión y en qué parte de la distribución se produce, ¿de acuerdo?
Entonces, en estos casos es mucho más conveniente trabajar con los percentiles como una medida de diagnóstico de la dispersión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por lo que decimos, si el promedio no es representativo, no lo será ni la varianza, ni la desviación, ni tampoco el coeficiente de variación. Por el contrario, si tenemos datos atípicos superiores, lo que pasará es que el promedio, si teníamos por aquí más o menos a la mediana, ¿cierto? Entonces, los datos atípicos superiores se llevarán el promedio por encima de la mediana. Por lo tanto, si se nos escapa mucho el promedio respecto de la mediana, entonces quiere decir que los datos atípicos que hay superiores son muy fuertes, tienen un efecto muy grave sobre el promedio y pues se lo llevan muy lejos por encima de la mediana. En ese caso entonces, al igual que esta otra asimetría, el mejor indicador para el diagnóstico o la detección de la dispersión siguen siendo los percentiles. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, ustedes se van a encontrar en la literatura con algunas otras medidas de dispersión, como por ejemplo la desviación típica mediana, que en vez de calcularla respecto del promedio lo hace respecto de la mediana, que también pueden ser, pero en general los software no suelen entregar esas medidas porque son muy específicas. Y luego las interpretaciones no son tan simples. Entonces la forma más, no voy a llamar fácil, sino que la forma más simple para que todo esto pueda estar al alcance de todo el mundo es utilizar los percentiles, que son de fácil interpretación y rápidamente nos permiten diagnosticar si esa dispersión es grande o es pequeña, tal como pudimos ver recién en los ejemplos de los distintos percentiles que calculamos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien entonces? Voy a guardarme el dibujito por si me echan las dudas después. Ya, vamos ahora a... Sí, claro. Ya, medidas numéricas entonces ya vimos del centro, de posición, de dispersión. Vamos a analizar las medidas de forma. Estas medidas de forma, si ya han visto la tabla, no presenta mucho la formulación. Yo no le doy demasiada importancia porque si bien es cierto, por una vez usamos la fórmula para que la conozcan, cómo funciona, pero en realidad después usamos los software para ello, ¿de acuerdo? Para su detección, por lo tanto, no enreden con la fórmula. Entonces, las medidas de forma son dos aspectos que valoramos de las distribuciones de las variables que estudiamos. Sí, yo diría que está en la plataforma. Dame un segundo. Solo un segundo. Posición, dispersión. Ah, claro, porque todavía no, ¿por qué no subí? Dame un segundito. Un segundito, un segundito. Ah,
ya sé por qué no aparece. Ya, no te preocupes, apenas estemos, terminemos la clase, se irá. Lo que ocurre es lo siguiente. Todo tiene una explicación. Y la explicación es que ¿ustedes ven mi pantalla? Bueno, recién claro, se terminó de subir probablemente a última hora de la noche y no se terminó no está traspasada la, el código, ¿sí? Ah, un segundo, no estaba compartiendo la pantalla. Ahora sí, ahora se los muestro. Aquí estaba. El video está listo, pero se terminó de subir tarde. Entonces se demoró muchísimo, casi 2 horas en subir, porque a las horas en que lo intenté subir había bastante flujo. Entonces, por eso no está habilitado. Dejo subido, pero sin que lo puedan ver. Y por eso ahí está. ¿Ven? Se terminó de subir bastante tarde. Ya, pero apenas terminemos la clase lo voy a dejar habilitado para que lo puedan ver. Ya, perfecto. Vamos entonces a las medidas de forma. Entonces decía, hay dos aspectos que nosotros valoramos de la forma distribucional de las variables y que son la simetría y la kurtosis. Vamos a empezar por la simetría. El concepto ya lo sabemos porque lo hemos estado mencionando desde que comenzamos con las medidas numéricas de resumen. La simetría es la capacidad que tiene una variable, ¿cierto?, de tener un comportamiento similar en torno al promedio, ¿cierto? Es decir, un comportamiento equilibrado por encima y por debajo del promedio. Y por eso entonces media, mediana y moda coinciden. Entonces los indicadores de forma y en particular de la asimetría son, o los que se suelen utilizar son M3G1. G1 es el que suele tener la mayoría de los programas, ¿sí? Que no es otra cosa que una especie de varianza, pero al cubo en vez de al cuadrado, y dividido por una desviación típica al cubo. Entonces, bueno, son conceptos que no están lejos de lo que nosotros hemos visto, pero como digo, no quiero que se enreden. ¿Qué es lo importante? Una vez que tenemos el indicador numérico, ese indicador no debe ser capaz de decirnos cosas. Entonces, ya sea M3 o G1, que será en general G1 con el que trabajemos, tienen la misma interpretación. El indicador, cuando está muy cerca de cero, hablamos de una distribución simétrica, ¿de acuerdo? Es un poco esta la situación. Entonces, si estamos aquí, ¿cierto?, donde el indicador de asimetría está en torno al cero, entonces significa que hay una distribución simétrica. Ahora, no es blanco-negro, es decir, si no es 0 y es 0,5, entonces probablemente todavía siga teniendo rasgos de simetría, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es complementar el indicador de forma con algunos otros elementos como para poder dar un diagnóstico lo más acertado posible, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, si ese indicador está en torno al 0, debería ser indicativo de una distribución simétrica. Si está muy por encima de 0, es decir, está muy alejado. ¿Cuánto de alejado? Pues va a depender de varias cosas, pero en general diríamos hasta un 20, un 25% más del
de la variable. Recuerden que aquí depende de la unidad de medida en que esté la variable. Entonces, si la variable está en kilos, es distinto a si está en miligramos, ¿no? Y recuerden también que este indicador deja todo al cubo, entonces hace que la interpretación sea absolutamente imposible, pero su número sí nos deja entrever cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando es entre un 25 y un 30% más, ¿cierto? Sobre cero, hablamos de una asimetría positiva. ¿Por qué? Porque está muy por encima de cero. Ahora, esa asimetría positiva, ¿qué significa? Que la disminución suave y paulatina se produce en los valores más altos y la concentración se produce en los valores más bajos. ¿De acuerdo? A diferencia de si tenemos un G1 muy por debajo de cero. ¿Cuánto por debajo de cero? Pues entre un 25 y un 30% ya comienza a ser un valor importante, ¿no? Alejado del cero. Como digo, dependiendo de la unidad medida de la variable. Por eso lo doy en términos porcentuales, porque si digo 2, pero estamos hablando de toneladas, probablemente sea distinto a si estamos hablando de microgramos, ¿no? Bien, entonces, cuando nos alejamos muy por debajo del cero, es un indicativo de una asimetría negativa. Significa que la mayor concentración se produce en los valores más altos y la disminución suave y paulatina se produce en los valores más bajos. ¿De acuerdo? Entonces, claramente, si se recuerdan, cuando analizábamos la media y la mediana, ¿cierto? Y veía que el promedio se iba muy por encima de la mediana, que incluso lo comentábamos recién, era un indicativo de datos atípicos superiores y por lo tanto la asimetría se torna asimetría positiva. Si los datos atípicos son inferiores, lo que genera es una asimetría negativa. Por eso, porque se produce por ese dato atípico o esos datos atípicos o datos extremos, se produce esta disminución suave y paulatina, lo que hace que el promedio se escape de la mediana o del cuartil 2 que tenemos aquí y por lo tanto deje de ser un buen indicador. ¿De acuerdo? Me parece muy interesante que analicen esto que les pasa a los cuartiles, porque en el fondo manifiesta lo que va a ocurrir con los gráficos de cajas. ¿Se recuerdan que dijimos una vez que veamos los cuartiles ya vamos a retomar el tema de los gráficos de caja? Bueno, se supone que después de hoy ya estamos en condiciones de poder reconstruir, ¿no?, un gráfico de caja, porque no es más que eso, mínimo, máximo y los tres cuartiles, ¿no? Entonces, claramente, si nosotros traspasamos estos cuartiles a un gráfico de cajas, que es lo que pueden ver aquí, entonces nos damos cuenta que claramente a través de los cuartiles y por lo tanto el gráfico de cajas podemos hacer un diagnóstico rápidamente de la forma, ¿no? En este caso, ¿cierto? Se produce una simetría negativa, producto de la concentración en las cantidades más altas, ¿cierto? Por eso la caja está pegada a los valores más bien altos, por eso se produce la asimetría negativa. En el caso de la asimetría positiva que tenemos aquí, lo mismo, los datos atípicos están en los datos más altos y por eso se llevan el promedio y por eso la asimetría se produce en la parte positiva, ¿no? Entonces aquí tenemos una asimetría positiva y la podemos diagnosticar fácilmente con el gráfico de caja. Y la del centro claramente es un equilibrio, lo que significa que la distribución es simétrica, ¿cierto? Porque los bigotes están separados de la caja de una manera bastante equilibrada. Entonces, esto que vemos aquí del diagnóstico de la simetría es muy importante porque lo traspasamos luego al gráfico de cajas, que es el que deben aprender también a interpretar con todo detalle. ¿De acuerdo? Y esa era la medida de forma o las medidas de forma.
Aquí perdón, tenían el ejemplo, en el caso del ejemplo 3, ¿cierto? Solo para que vean cómo funciona la fórmula. Las diferencias al cubo, ¿cierto? Ponderadas por la frecuencia de cada categoría, dividido por el total de valores y dividido por la desviación típica al cubo. Bueno, daba un valor y este valor claramente no es interpretable, pero su magnitud nos dice estamos muy por encima de cero y por lo tanto claramente nos indica una simetría positiva. ¿Se recuerdan? Entonces, la asimetría se produce positiva. ¿Por qué? Porque las mayores concentraciones están en las categorías más bajas y en las categorías más altas se produce la disminución suave y paulatina. Bien, y vamos a la última medida de forma, que es la medida de kurtosis o apuntamiento. La medida de kurtosis o apuntamiento es un indicador que lo vamos a llamar G2 y que es como primo hermano de 1. Tiene una forma de cálculo muy similar, pero en vez de ser al cubo es a la cuarta, porque es capaz de recoger otras cosas. Entonces, nuevamente su número, su resultado no es importante, pero la magnitud nos deja, según el monto, digamos, nos deja entrever el grado de apuntamiento. Entonces vamos a explicar primero qué es el apuntamiento. El apuntamiento es la capacidad que tienen las curvas simétricas de elevarse, ¿no?, en torno al centro. Aquí lo vemos muchísimo mejor. Entonces, cuando tenemos una curva simétrica, esa curva simétrica puede ser muy apuntada como la roja o puede ser muy poco apuntada como la verde. La azul es la distribución de apuntamiento normal. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En función de la magnitud del resultado. Si G2 está muy cercano a 0, entonces tendremos una curva con kurtosis media como la curva azul, a la que se le suele llamar mesocúrtica. Si G2 está muy por encima de 0, nuevamente volvemos, ¿cuánto por encima? Pues entre un 25 y un 30% a lo mejor de la variable original. Entonces diríamos que es leptocúrtica, es decir, es de una kurtosis muy alta, como la roja. A diferencia de si G2 fuera muy por debajo de 0, entonces sería como la verde, muy aplastada, muy achatada y por lo tanto de una kurtosis muy baja, y a esa se le suele llamar latitud. Entonces, y bueno, ¿y a mí qué me interesa saber todo esto? Bueno, la consecuencia es importante. Fíjense que si nosotros tenemos una distribución simétrica con kurtosis muy alta, no voy a pretender que se aprendan estos nombres, son trabalengua, importante es que se van a identificar si la kurtosis es alta, media o normal, o baja, perdón. Entonces, lo que decía es que si hay una distribución que tiene una kurtosis muy alta como la roja, fíjense las consecuencias que trae la base. Aquí en el centro tenemos al promedio y el rango de variación que tiene la mayoría, que está en torno al promedio, un rango de variación bastante bajo. ¿Por qué? Porque si la kurtosis aumenta, entonces la base se vuelve mucho más homogénea. A diferencia de la verde, donde la kurtosis es muy baja, esto es muy aplanado, y si se fijan, en torno al promedio, la dispersión es muy alta. Y el caso de la curva azul es una dispersión que está entre medias, ¿no? Que es una dispersión media, de kurtosis media, y por lo tanto la dispersión es una dispersión media en la. Entonces, si nosotros logramos hacer un diagnóstico acertado de kurtosis, nos va también a indicar cómo es la dispersión de la base de la variable en torno al promedio, y debería coincidir con el diagnóstico de dispersión que hacemos con
la desviación típica y con el coeficiente de variación. ¿Sí? Claramente, siendo una distribución simétrica, media va a ser un buen indicador, desviación típica, coeficiente de variación serán buenos indicadores de dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos todas las medidas numéricas de resumen como para poder hacer un buen diagnóstico, una buena descripción de una variable y analizar las distintas consecuencias de esos indicadores. ¿De acuerdo? Solo el ejemplo numérico para que vieran la fórmula nada más, ¿cierto? Nuevamente el resultado numéricamente no tiene sentido, pero su magnitud nos indica que si es que esta fuera una distribución simétrica, que no lo era, tendría una kurtosis muy alta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Vale, entonces lo que quisiera es... Vamos a rápidamente nada más. Este es un resumen numérico de una variable que son los montos en millones de pesos asignados a proyectos regionales. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, nada, un segundito, nos lo llevamos enseguida. Entonces, lo que quiero que vean es que cuando uno hace un resumen numérico, lo que tendrán es esto. Que no les preocupe el programa, porque esto mismo da Excel, o sea que no sea en este momento por lo menos un problema. Entonces, un resumen numérico será como este, en el que tendremos todos los indicadores, la media, la moda, desviación típica. Y lamentablemente el coeficiente de variación SPSS no lo da, entonces, pero lo pueden calcular, tienen la desviación típica y la media, con lo cual se puede calcular rápidamente. Tienen el indicador de asimetría, ¿cierto? Tienen el indicador de kurtosis, tienen el mínimo, el máximo y los percentiles. Es decir, con este resumen numérico, ustedes deberían ser capaces de reproducir, ¿cierto?, el comportamiento de esta variable que eran los montos asignados, creo que son los últimos 10 años, a montos regionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer este análisis? Recuerden, siempre mínimo máximo para poder contextualizar. Acuérdense, la escala de medida tiene que tener por lo menos entre un 20 y un 30% más del máximo valor para que esté siempre bien contextualizado y no sea exagerado. Ya tienen los percentiles, por lo tanto pueden construir el gráfico de cajas, ¿cierto? Ya pueden posicionar la media y la mediana para saber si es una distribución más o menos simétrica. Se fijan, media y mediana son muy similares, por lo tanto, y con la moda prácticamente iguales, lo que es un indicativo de una distribución simétrica. Si van al indicador de asimetría es 0,16, lo cual en torno a los indicadores que tenemos numéricos aquí de 2 millones, 0,16 sería una cantidad muy baja. Por tanto, dado que la simetría se puede considerar cercana a cero, claramente es una distribución simétrica. Como es simétrica, podrán calcular el coeficiente de variación para ver la magnitud de la dispersión, que ya vemos es aproximadamente 1 millón, es decir, nos moveremos en torno al promedio más o menos 1 millón y eso nos dará un rango de variación. Esa dispersión es muy grande, es muy pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, la kurtosis
se fijan es negativa, significa que no es muy apuntada, por lo tanto la dispersión parece que tampoco debiera ser demasiado baja. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que hay que hacer es juntar todo lo que hemos visto y ser capaces de dar un diagnóstico de la distribución de la variable que se esté estudiando. Entonces, yo voy a dejar un par de ejercicios para que hagan rápidamente entre hoy día y mañana. Recuerden que al final del día de hoy o mañana en la mañana estará disponible el taller, pero me interesa que primero hagan algunos ejercicios rápidos, como digo. Yo les voy a dar el resumen y solo voy a querer diagnóstico para que vean si comprendieron, si lo hicieron bien. Y voy a poner una hora de consultas y dudas el viernes. Ya me confirmaron el horario de la reunión que tenía, por eso no había puesto horario. Y lo podremos hacer a las 18 horas. ¿De acuerdo? Entonces, a las 18 horas habrá consultas por los ejercicios que vamos a dejar. ¿De acuerdo? Michael, el taller estará hasta al final del día lunes. ¿Sí? Al final del día lunes. Sí, bueno, martes al mediodía puede ser. José, las respuestas de los ejercicios los discutimos en nuestro horario de atención que vamos a dar el mañana viernes, ¿sí? Para que los puedan ver. Y sí, algunas cosas puedo resumirlas y subirlas. Así que numéricamente van a estar todos los resultados. El tema es el análisis, que aquí es el que importa. ¿Vale? Macarena, las especificaciones de las evaluaciones ya las vimos el primer día. El taller, los talleres son grupales, no más de 3 personas, ¿sí? Y luego las indicaciones van en el mismo taller. Este en particular lo pueden hacer a mano sin problema, porque como solo es análisis, y si hubiera que hacer un gráfico de cajas, lo hacen a mano igualmente, que la idea es esa, que lo hagan, al menos ahora al principio, hacerlo manual. Sí, José, sí lo voy a subir. ¿De acuerdo? Eso. Lo otro, recuerden que la próxima semana comenzamos ya con las medidas, perdón, el análisis bidimensional, por lo tanto tendrán también el material, digamos, impreso, ¿no? El documento y un primer video tal vez con las cosas más importantes iniciales del análisis bidimensional. ¿De acuerdo? Así es que organícense para que puedan llegar a todo y que vayan comprendiendo. Cualquier duda, consulta, recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp, si no, mensajes y a lo mejor